Estamos tomando como referencia uno de los catecismos más emblemáticos, como lo es el Catecismo de Heidelberg, y estamos haciendo una exégesis histórica, retomando aquellos documentos y los implementos de Hércules Collins en el año de 1680, como un punto base de los bautistas particulares bajo ese mismo catecismo. Creemos fielmente que es un documento bastante consistente. Tanto es así que en la primera pregunta hemos demorado ya 4 sesiones y aún no la concluimos. Hay bastante que aprender al respecto. Y el día de hoy nos encontramos en la parte, vendría a ser la parte C, donde el catecismo responde dentro de su inicial pregunta, que es: ¿cuál es el único consuelo en la vida y en la muerte? Esto está preguntando el catecismo de Heidelberg. Él inicia preguntando ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? El catecismo responde largamente que no soy mío, sino que pertenezco, cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Él ha pagado por completo todos mis pecados con su sangre preciosa y me ha libertado de la tiranía del diablo. Esa parte ya la hemos resumido, ya la hemos estudiado. La siguiente parte a estudiar es donde ellos responden: Él también vela por mí de tal manera que un pelo no puede caer de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre en el cielo. La pregunta sigue el mismo contexto donde los reformadores, en este caso los escritores del Catecismo de Heidelberg, bajo la influencia directa de Juan Calvino entre tantos y el patrocinio de Federico II, ellos ven o se abandonan completamente a sí mismos. Yo no soy mío, sino que pertenezco por completo, cuerpo y alma, en la vida y en la muerte. Es decir, está hablando de nuestra vida práctica. Ellos no profesan una fe superficial, ellos dicen: yo pertenezco en la vida y en la muerte, en cuerpo y alma, a mi fiel Salvador. Responden: porque Él ha pagado por completo todos mis pecados con su preciosa sangre, y enfatizan de dónde Dios los ha librado y me ha libertado de la tiranía del diablo. Pero ellos puntualizan a continuación, dentro de este mismo contexto: Él también vela por mí de tal manera que un pelo no puede caer de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre en el cielo. Aquí es donde yo quiero llamar la atención a todos ustedes para que visualicen lo ridículo de la fe de algunas personas que profesan el cristianismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? En ocasiones, y en más de una, nuestra vida en esta tierra pasará por circunstancias no muy agradables. A todos nosotros nos ha pasado y nos seguirá pasando. Desde nuestra desdicha al no someternos a la voluntad de Dios, como el hecho de la persecución misma por ser cristianos. Nosotros pasaremos por diferentes circunstancias. Ahora bien, hay personas que reniegan cuando esas circunstancias llegan a afrentar su vida por completo. El punto de lo ridículo que ustedes, yo quiero que ustedes noten con esta actitud es esta. Nosotros hemos creído en un Redentor. Nosotros creemos que todo lo que existe a nuestro alrededor se hizo con un propósito y un fin, y es darle gloria a Dios, tanto la creación misma como la conocemos, como nuestra vida. Nosotros creemos en un plan perfecto de redención, es decir, no fue un plan alternativo, no fue una ocurrencia de Dios mismo el mandar a su Hijo Jesucristo morir, venir, conforme a lo que estaba escrito, morir y resucitar para el perdón de nuestros pecados. Esa no fue una casualidad, fue un plan eterno de redención, como lo hemos visualizado en algunas exposiciones de la teología del pacto. Es decir, un decreto eterno intratrinitario, como lo conocemos, el Pacto Salutis. Y vemos un plan perfecto de redención. Lo que Jesucristo hace en la cruz del Calvario es suficiente para toda la persona en esta tierra. Es suficiente. Pero es únicamente eficiente para aquellas personas que han creído en Jesucristo como su único Salvador.
Esas personas a las cuales se les ha depositado esta fe salvadora, según el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 2, versículo 8, donde atestigua que la fe es un don divino, estas personas están dentro de ese decreto eterno, de ese plan perfecto de redención, para redimirnos, para estar con Él por la eternidad. Esto suena glorioso, esto suena inmensamente divino. Esto no tiene ninguna interrupción dentro del decreto soberano. Cuando yo quiero puntualizar lo ridículo de la fe de algunas personas, es que depositan su confianza en ese plan redentor. Depositan su confianza, creen que Jesucristo fue Dios mismo en esta tierra que muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Que Dios mismo se hizo hombre y toda la ira recayó en Él, llevó nuestras culpas. Y no solo eso, lo que Él hizo nos dará morada eterna. Es decir, cada persona que está en esta sala, que ha depositado su fe en Jesucristo, tiene vida eterna. Estaremos por la eternidad con Él, por la eternidad. Muchas veces lo tomamos como algo tan simple porque se repite constantemente, pero vean lo maravilloso de este plan redentor, que no solamente nos justifica delante de Dios, nos reconcilia delante de Dios, sino que tenemos una morada eterna. Es decir, el cristianismo, viéndolo desde las Escrituras, es fascinante. Es enorme, es sublime. Cuando hablo de lo ridículo de la fe de algunas personas, es que creen en esto, pero cuando pasan esas circunstancias difíciles, no creen que ese Dios soberano, eterno, los pueda librar de esa aflicción. O que sea una aflicción por la cual Dios está decretando para el crecimiento de la vida de cada uno de nosotros. Los escritores del catecismo se encargan de decir, Él también, es decir, Él no solamente murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que es lo más sublime del cristianismo, sino que Él también vela por mí, de tal manera que no puede caer de mi cabeza sin un solo cabello sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él vela por mí de tal manera. El apóstol Juan escribe en su evangelio en el capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En otra porción de la Escritura, en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por ¿quiénes? Por los que me diste, porque tuyos son, te pertenecen. Yo ruego por estos que me has dado, no ruego por todo el mundo. Quiero citar brevemente la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1677-1689, en el capítulo 17, párrafo 1, que habla sobre la perseverancia de los santos. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado toda la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer total y definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad. Es una maravillosa redacción de los escritores, primeramente de la Confesión de Westminster en el año de 1647 y posteriormente en la transcripción de los bautistas particulares en la Confesión de Londres de 1677. Es decir, aquellos
a quienes Dios ha llamado eficazmente, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida eterna, aquellos a quienes Dios ha libertado y con los cuales se ha regocijado para vida eterna, no pueden caer del estado de gracia. El cuidado perfecto y absoluto de Dios a nuestras vidas. Juan en el capítulo 10, en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y posteriormente habla de aquellas ovejas que conocen la voz del Dios Todopoderoso, a quien adoramos hace un momento y espero adoren todos ustedes con su forma de vivir. Él dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, si usamos un poco el sentido común y la lógica, ese Dios que nos ha predestinado, ese Dios que nos ha llamado a vida eterna, ese Dios que está sobre todas las cosas, nos tiene en su poderosa mano. Estoy usando el mismo antropomorfismo que usan las Escrituras. Él nos tiene en su poderosa mano y no hay nada más poderoso que Él. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el poder o la fuerza para arrebatarnos de la mano de ese Dios Salvador. Cada uno de nosotros está bajo el cuidado eterno de este Dios a quien todos nosotros adoramos. Haciendo nuevamente referencia a la Confesión de Londres en el capítulo 18, en el párrafo 1, de la seguridad de la salvación, dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús, hacen énfasis, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Es decir, en este tiempo donde la profesión de fe ha sido solamente una elocuente repetición de una falsa creencia, encontramos que en algún instante aquellas personas que han sido predestinadas para vida eterna se encontrarán confrontadas directamente por la bendita luz de su palabra mediante el Santo Espíritu. Aquellas personas que depositen verdaderamente la fe en nuestro Salvador, que hayan creído en que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios mismo, aquellas personas que han depositado completamente la confianza en eso, pensando y creyendo y asegurando que es lo único que nos puede reconciliar con Dios, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esas personas no serán avergonzadas jamás. Y está hablando claramente de la salvación. Bajo el mismo entendimiento, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 3, en su segunda carta, desde el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, después puntualiza: porque no es de todos la fe. Eso no lo escribió un reformador, lo está hablando el apóstol Pablo, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Depositar la confianza en Dios es tener una completa seguridad
de lo que Él es en todos sus atributos para con el hombre. Repito, depositar nuestra confianza plena en Dios es estar convencido de lo que Él es en todos sus atributos. Es por ello que el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Repito, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para el mismo fin, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y quiero concluir con la parte B de este renglón en esta catequesis, donde dice, un pelo no puede caer de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo, asegurando la soberanía de Dios en la perseverancia de los santos, asegurando la soberanía de Dios en la salvación de cada uno de nosotros para una morada eterna. Los redactores del Catecismo de Heidelberg se predisponen a asegurar que nuestro peregrinar, nuestro soberano Señor, tiene el cuidado de cada uno de nosotros. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 27, dice, lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pájaros por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teméis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. De la misma forma, Lucas escribe en el capítulo 21, en el versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. En el versículo 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El cuidado soberano de nuestro bendito Dios, en el cual ellos se encargan de que cada uno de nosotros tenga ese entendimiento, así como es el intento en esta pequeña porción de exposición al respecto, que cada uno de nosotros tenga el concepto claro y visualice verdaderamente lo que la Escritura enseña. Es decir, Dios nos ha redimido, nos ha elegido para ser hechos para alabanza de la gloria de su gracia, y tenemos cada uno de nosotros una morada eterna. Una morada eterna, es eterna, no perecerá. Es una confianza invaluable. Pero dentro de esa confianza invaluable de este decreto soberano, cada uno de nosotros en nuestro peregrinar, en nuestras diversas aflicciones por aquellas circunstancias, debe de estar completamente convencido de que aquel Dios que creó todo el firmamento y todo lo que nosotros podemos ver, y aún lo que no podemos ver, todo aquello que podemos conocer, todas aquellas cosas, Dios las ha decretado bajo un plan soberano, y Él tiene el perfecto cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Es por ello que quiero concluir con Mateo capítulo 6, versículo 25, donde nuestro Señor Jesucristo dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero aún vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El fin de estos resúmenes dentro de la misma redacción, como lo acabo de decir, es que nuestra confianza eterna en aquel Salvador que ha predeterminado y decretado llevarnos a lugares celestiales, a personas tan viles como cada uno de nosotros, con un decreto eterno, el cual es inmutable y no tendrá que retractarse de él, porque Él es Dios mismo, soberano y en sus mismos atributos perfectos, en el cual espero que cada uno de ustedes tenga la confianza que cada paso que nosotros estamos dando, Dios está en cuidado de nuestras vidas, que cada porción de nuestro caminar está bajo el cuidado de aquel Dios que edificó en su infinita sabiduría todo lo que nosotros podemos conocer. Amén.